Ministerio de nuestro Padre Celestial en Galilea, de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Lucas 4:43 nos dice: es necesario que también en otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino, porque para eso ha venido y ha sido enviado. Para el creyente, Nazaret era una ciudad muy famosa, porque fue allí donde creció nuestro Señor Jesucristo, pero por algunas razones los moradores de Palestina de aquel entonces no comprendían este sentimiento. Juan 1:45-46. No se sabe a ciencia cierta por qué. Como era su costumbre, Jesús fue a la sinagoga el sábado, no porque los que enseñaban ahí se inclinaban a creer en el mensaje del Mesías, ya que los fariseos y los escribas nunca sumaron un gran número entre los seguidores de Cristo, pero el pueblo sí acostumbraba a congregarse en las sinagogas para oír la palabra de nuestro Padre Celestial. Además, el propósito del sábado era honrar a Dios, y así lo hizo Jesús. La rutina establecida para el culto incluía dos diferentes lecturas. La primera, la del Pentateuco, iba de acuerdo con el calendario fijado de antemano. Más tarde hicieron un orden semejante para los profetas. Por la frase "se le dio el libro del profeta Isaías", se deduce que la sesión no quedaba a decisión del lector. Sin embargo, tal vez sí podía escoger la porción específica, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Podemos observar que había asignado de antemano el lector oficial. Cualquier nombre judío completamente podía leerlo. Cristo decidió leer una porción mesiánica, es decir, que hablaba de la venida del Rey prometido a Israel. Terminó de leer de inmediato después de lo relacionado con la primera venida y antes de la parte que tenía que ver con los eventos asociados a la segunda venida. Lucas 4:19, Isaías 61:1-2. Cerró el libro y, de acuerdo a la costumbre, pronunció un pequeño discurso: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Isaías 61:11. Su mención de que las escrituras referentes al Mesías se habían cumplido en ese día hizo que los congregantes se molestaran. Su fama por los milagros hechos en Capernaum le habían precedido hasta Nazaret, como casi todos desde entonces y hasta su crucifixión. Los de su ciudad natal también querían ver sus señales milagrosas, como lo hizo oír la afirmación de alguien que había conocido desde su niñez. Le manifestaron abiertamente su desdén, lo cual dio ocasión para que el Señor pronunciara un versículo que le había convertido en refrán: ningún profeta es adepto en su tierra. 4:27. El desprecio se convirtió en ira y la gente de Nazaret trató de matarlo. 4:29. Lucas 4:29. No se sabe exactamente lo que sucedió cuando Cristo pasó por en medio de ellos y se fue. 4:30. Lucas. Por esa liberación majestuosa y en cierto sentido heroica salida, ha de haberles dado en qué pensar. No lograron su propósito y Cristo salió de Nazaret para siempre. Ese rechazo inicial era apenas la muestra de lo que iba a ser su ministerio en los siguientes meses y años. A los suyos vino y los suyos no los recibieron, dice Juan 1:11. Confirmación del ministerio de nuestro Señor. 4:31-6:11 Lucas. Los habitantes de Galilea y Nazaret querían saber con qué autoridad Jesús hacía las declaraciones. En esta sesión les demuestra su autoridad a través de las enseñanzas y milagros. Debido a que los moradores de Nazaret lo habían rechazado, Cristo escogió como su base de operación la ciudad de Capernaum, que se encontraba a la orilla del mar de Galilea. Continuó con su costumbre de enseñar el sábado, y aunque Lucas no nos provee ningún detalle de sus lecciones, sí nos relatan la relación de los oyentes y se admiraban de su doctrina porque su palabra era de autoridad. Su autoridad y poder se manifestaba al tratar el caso de un endemoniado. Entre otras cosas, el incidente comprueba la existencia de los demonios, sus conocimientos de las personas de Cristo y su pavor porque iba a ser destruido por él. En el Nuevo Testamento, y específicamente por lo que escribe Lucas, sus
se establece una gran diferencia entre las enfermedades o defectos físicos y los casos sobrenaturales que son en el Antiguo Testamento. Hace muy poca referencia a la actividad demoníaca en el mundo. La mayor incidencia sucedió cuando Cristo estuvo en la tierra y después menguó durante el tiempo de los apóstoles. Lo que produce a la vez gozo y escalofrío es que, según la Biblia, la actividad demoníaca aumentará hasta el fin de los tiempos cuando venga el anticristo, segunda de Tesalonicenses 2:9. Pero será entonces cuando Cristo triunfará, Apocalipsis 17:14, sobre Satanás y su hueste. En el caso que nos ocupa, el Hijo del Hombre reprendió al demonio y lo arrojó afuera del individuo poseído. La gente quedó impresionada y pregonó por todas partes el acontecimiento. Inmediatamente después del milagro, Lucas 4:38-44, mencionado, Jesús fue a la casa de un familiar de Pedro, donde su suegra estaba enferma con una gran fiebre, 4:38. Diciendo solo unas palabras, Jesús la sanó en forma definitiva. La enfermedad no la dejó ni siquiera debilitada, más bien recuperó su fuerza y servía a los visitantes. En este caso parece que no fue un demonio el que causó la enfermedad, pero la curación no fue menos milagrosa. Debido a que su fama aumentaba y se extendía por aumentaba día a día y se extendía por todos lados, vinieron a él muchísimos enfermos y endemoniados, pero Cristo puso en claro que tenía mucho que hacer en otras partes del país. Definió su ministerio diciendo que su tarea era anunciar el Evangelio del Reino de Dios, porque para eso había sido enviado, 4:43. En esta frase reconoció que su prioridad era enseñar y predicar. Para él, los otros aspectos de su ministerio, como hacer milagros, sanar enfermos, echar fuera demonios, no tenían la misma importancia. Los judíos de aquel entonces querían ver y experimentar los milagros, pero Cristo dijo que el más importante era su mensaje. El ser humano siempre tiende a mirar y especular y a descuidar lo más importante, que es la enseñanza. En el lago Getsemaní 5, del 1 al 11, la descripción de ese lugar provenía del nombre del gran llano donde está situado el lago. También se conoce como Mar de Galilea. Sin embargo, Lucas nunca lo mencionó con el término mar, porque conocía el Mediterráneo, que de veras merecía el nombre de mar. El autor no asignaba dicho apelativo a una porción de aguas apenas de 480 kilómetros cuadrados. A través de toda la Biblia, el mismo lugar había tenido otros nombres como Mar de Sirene en Josué 12:3 y Mar de Tiberiades, Juan 6:11. Es interesante notar que el lago está a unos 225 metros debajo del nivel del mar. En los tiempos de Jesús había 9 ciudades a su orilla, cada uno con más o menos 15,000 habitantes, pero es más importante mencionar que 18 de los 33 milagros de Cristo se hicieron en la cercanía del lago y 10 de ellos en la ciudad de Capernaum. En esta ocasión, después de predicar a la muchedumbre, se dirigió específicamente a Simón Pedro, ordenándole echar las redes para pescar. Imagínese el pescador profesional recibiendo órdenes de un carpintero. Es evidente que Simón sabía que Cristo era mucho más que un carpintero. Aunque había trabajado con su colega toda la noche, la hora más adecuada para pescar, no había pescado nada. Probablemente se dijo a sí mismo: tampoco a esta hora ya haremos pescado. ¿Qué haría la gente si me va a salir a pescar de día, considerando inadecuado para la pesca? Lo que salió de sus labios reflejaba su verdadera creciente convicción. Más en tu palabra echaré la red, 5:5, Lucas. Como ha de haberse alegrado el corazón de Jesús al oír semejante palabra. Era una lindísima combinación de fe sencilla y obediencia completa, precisamente lo que Cristo busca de sus seguidores. La primera reacción de parte de Simón Pedro demuestra lo que requiere el Señor de los suyos, que reconozcan el carácter santo de su Dios y su propia pecaminosidad. Simón cayó de rodillas y el Señor Jesús, por decirlo así, puso su sello de aprobación en él y le indicó que sería su vocación de ahí en adelante. No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres, 5:10. La frase pescador del hombre es la traducción de un verbo que solamente se usa 2 veces en todo el Antiguo Testamento y que quiere decir tomar vivo a los hombres.
La segunda reacción de parte de Simón Pedro es que dejó todo por seguir a Cristo Jesús. En la respuesta lógica y precisa, lo que se espera de alguien que ha visto y entendido la revelación de la persona de Cristo, el Hijo de Dios y Dios mismo. Ese milagro y su enseñanza fueron la prueba necesaria que Simón y desde entonces el barco de ese pecador tuvo otro capitán. La bendición, mis queridos hermanos, siempre viene por obediencia. 5 del 12 al 26. Hemos visto una demostración de la autoridad de que el Hijo del Hombre tenía sobre la naturaleza hasta los peces le obedeciera. A continuación sigue autenticando su persona y mensaje al curar un leproso y un paralítico. Los leprosos se consideran muertos y de acuerdo a la ley eran inmundos y intocables. Lucas, otra vez mostrando su profesión médica, describe el caso como muy avanzado en un hombre lleno de lepra. Estando en esas condiciones físicas y sociales, no asombra que se presentara en público y ante una persona célebre como Jesús. Pero sus palabras se ve el valor del enfermo provenía de la confianza que tenía en Jesús. Señor, si quieres puedes limpiarme. Cristo le dijo, quiero, sé limpio, y así fue. Jesús le mandó a cumplir con los requisitos que la ley estipulaba, lo cual causó sorpresa entre las autoridades religiosas. Las Escrituras nos indican que tuvieran experiencia en cumplir con esa parte de la ley. Además advirtió al hombre que no dijera nada, pero no le hizo caso y con gran gozo hizo todo lo contrario. El siguiente caso también muestra su autoridad, no solamente sobre lo físico, sino también en lo espiritual, así como la fe y perseverancia de los amigos del paralítico, cuya sanidad también fue un milagro en todos los sentidos. No obstante, el encuentro causó una reacción adversa por parte de los religiosos. Cuando el Señor le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados, ellos dijeron, ¿qué pueden perdonar pecados sino solo Dios? Bien dicho, sus propias palabras le condenaron. El mismo Dios que tenía que obedecer estaba presente y actuando. Los milagros que Cristo Jesús hacía autenticaban su mensaje e identidad, pero los líderes religiosos no querían aceptarlo. Qué asombro, ni la presencia, ni la predicación, ni el poder de Jesucristo fueron suficientes para convencer a los religiosos. Esto nos recuerda lo que Jesús mismo dijo en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Hijo que me envió no lo trajera. Conocerás el Cristo, el Hijo de Dios, el que perdona nuestros pecados. Como nuestro Salvador personal, no viene por oír argumentos ni por ver milagros, sino por la obra de Dios. Lucas identifica a Leví, llamado Mateo 9:9, como un publicano, lo cual lo hacía empleado del odiado gobierno de Herodes y estaba encargado de cobrar los impuestos aduanales en la carretera principal que pasaba por Capernaum. Un publicano, por métodos legítimos o ilegítimos, podía llegar a ser muy rico, pero tenía que sacrificar su buena reputación. La gente le consideraba pecador empedernido. Tal vez Leví ya había oído de Cristo o lo había escuchado en personas porque respondió a su invitación de corazón. Dejó no solamente su trabajo, sino también su carrera. Para celebrar el evento, dio un gran banquete porque quería que sus colegas tuvieran oportunidad en Cristo. Aparentemente otros asistieron a la fiesta, no como invitados, pero cierto, unos escribas y fariseos llegaron como observadores, o mejor dicho, como acusadores. Y de inmediato se quejaron diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Este último término tenía la connotación de pecador grosero cometido por una persona no grata a la sociedad. Sin dar más detalles, Cristo responde con la palabra que ha llegado a ser clásica, no he venido a llamar justos, sino también a pecadores. De seguro los religiosos no tenían la necesidad de que hubiera cambio en su vida. Como para disimular, le hicieron una pregunta acerca del ayuno, a lo que Jesús contestó con 3 ilustraciones, las 2 últimas formas de palabra. Los amigos invitados a la boda no ayudan, mientras que el marido está presente, porque en otra ocasión de gozo lo harían después que se haya ido. 5, 34, 35 Lucas. No se hace un remedio de tela nueva en un vestido viejo, porque se coge y el daño resulta peor. 5:36.
No se debe poner vino nuevo en odres viejos porque ya han perdido su elasticidad. La fermentación hará que se pierda tanto el vino como el orden. 5:37-39. Cristo no vino como un maestro o profeta más en la larga lista del sistema antiguo, tampoco a colocar un remiendo, un vestido religioso de los judíos, sino a presentar algo nuevo, aunque no tan completamente nuevo. Los estudios revelan del Antiguo Testamento deben haber sido que el Mesías traerá un mensaje tan grande y responsabilidad espiritual, pero los dirigentes de ese tiempo nunca lo pudieron entender. 6 del 1 al 11 nos habla del día de reposo. Esta sesión se pone por titular un conflicto más con los líderes hipócritas. En los primeros 5 versículos, los fariseos critican a los discípulos por recoger y comer trigo en sábado. La ley permite que el hambriento tomara del grano ajeno para satisfacer su necesidad. Para lo que disputan era que lo hicieran el sábado. Conviene recordar que no implica a otras partes de la ley el mismo celo exagerado. Así son los hipócritas, muy devotos a ciertos aspectos de su religión y muy descuidados en los otros. No cabe duda que Cristo dio precisamente en el blanco con la pequeña frase, ni aun esto habiendo leído. Esto sí les molestó porque se jactaban de conocer el Antiguo Testamento de punta a punta. ¿Quién es este advenedizo que nos quiere hablar de las Escrituras?, se habían preguntado. Jesús cita el caso de David en 1 Samuel 21:1-6 como una interpretación del cuarto mandamiento, Éxodo 20:10. Y a continuación se declara Señor del día de reposo, Lucas 6:5. Él había dicho que el día de reposo todo fue creado por medio de él y para él, Colosenses 1:16. El Creador debe saber a fondo y mucho mejor que ellos cuál era su propósito, asimismo conocer a fondo el corazón del hombre. Las mismas declaraciones surgió otro sábado cuando el Señor sanó al hombre que tenía la mano tungida. En esta ocasión los escribas y fariseos vigilaban a Jesús sabiendo que el enfermo estaba presente. También conocían el poder de Cristo y su compasión. Sin embargo, sus duros corazones, en vez de reconocerlo como Mesías, buscaban atraparlo, mas él conocía el pensamiento y el corazón de todos. 6:8. Esta pobre gente autoengañada no sabía en quién se enfrentaba. Hasta sus pensamientos los conocía Jesús. Su pregunta breve y sencillo les dejó callado. ¿Es lícito el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o quitarla? Parece que los que querían comunicar que cuando uno tiene la responsabilidad de hacer el bien, debe hacerlo sin importar qué día de la semana es. Más bien es malo refrenar a hacerlo. Dicha lección también los dejó callados y muy enojados. Lucas 6:11. El Hijo del Hombre elige sus discípulos. Lucas 6, del 12 al 49. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando, y cuando era de día llamó a sus discípulos. Hasta aquí ha descrito a Jesús, el Hijo del Hombre, como el Mesías prometido. Sin embargo, con todo y la amplia demostración de su poder y autoridad, los judíos no le aceptaron. Cristo escogió de entre ellos lo que relativamente poco, pero verdaderos discípulos, los que le servían a Jesús de forma especial. Estos fueron denominados apóstoles. 6, del 12 al 19. Una característica muy notable de la vida de Cristo era su comunión constante con el Padre por medio de la oración. La practicaba en todo el sentido de la palabra, es decir, la oración no es un método para que el hombre imponga su voluntad a Dios, sino la manera de buscar la voluntad divina y ponerse de acuerdo con ella. Lucas 6 se nota que antes de nombrar a los 12, Cristo pasó una noche entera orando. Claro que sí, la decisión de quiénes eran sus apóstoles los afectaría la totalidad de su ministerio. En especial se nota que el hombre del infame traidor en esta lista no fue seleccionado por error o ignorancia, sino porque Jesús estaba actuando conforme a la voluntad del Padre. Su plan había sido diseñado en la eternidad y su cumplimiento se hizo al compás de la historia. La oración es una de las prácticas más necesarias de la vida cristiana.
¿Cuánto tiempo pasas tú orando? Está acostumbrado a hacer conocidas sus peticiones delante de Dios en oración y ruego. Filipenses 4:6. La fe aumenta cuando nuestras peticiones son contestadas. Si no lo están haciendo prosperar, orar al Señor siempre, pidiendo su dirección en cualquier toma de decisión. En la lista también aparece Bartolomé 6:14, que quiere decir hijo de Ptolomeo, y no es propiamente su nombre. Se cree que su verdadero nombre era Natanael. Jesús enseña a los apóstoles 6:20 al 49. En Mateo capítulo 5 al 7 tenemos el discurso titulado El Sermón del Monte, porque fue expuesto en una montaña. Si la misma técnica fue reemplazada para poner el nombre al mensaje de Lucas 6, tendremos que encabezarlo el Sermón del Llano 6:17. El tiempo y el lugar de los dos mensajes son diferentes, aunque las enseñanzas son muy semejantes. La parte que Lucas presenta se puede dividir en 4 partes. Primero, bienaventuranzas. El término bienaventurado es bastante común en la Biblia. Su sentido básico es feliz, pero la felicidad bíblica es diferente a los anhelos del mundo, así que tiene que ser. El sistema de valores promulgado por la página sagrada no es solamente diferente al mundano, sino también mucho más elevado. La felicidad verdadera depende de la relación del hombre con Dios. Las bienaventuranzas están basadas con las normas elevadas y enfocan las condiciones felices del cristiano en medio de todas las circunstancias. Muchos han torcido el mensaje de esta porción. Jesús no encomienda la pobreza, ni mucho menos dice que la entrada al reino de Dios es automática para los pobres. El pobre y el rico por igual tienen las mismas necesidades delante de Dios y todos están en la misma condición, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La gente que le estaba escuchando, y en especial los 12 apóstoles, habían dejado todo para seguirlo. Lo que el Señor está diciendo es feliz aquel que hace esto. Por otro lado, Jesucristo no condena la riqueza según 1 de Timoteo 6:10. El amor por el dinero es la raíz de todos los males. El problema surge cuando el amor por el dinero excede el amor que tenemos a Cristo. Esta es la razón que mueve a Jesús a pronunciar los ayes. Jesús sigue haciendo hincapié en las altas normas que ha mencionado por fuerza. El discípulo tiene que marchar al compás de lo que dice la Biblia y no al del mundo. Por ejemplo, el seguidor de Cristo no solamente ama a los amigos como hacen los paganos, sino a los enemigos también. Notable sentimiento. En términos generales, el versículo 31 expresa la conducta correcta de un verdadero discípulo. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacedlo vosotros. Lucas 6:31. Sin embargo, existe una norma más elevada. Jesús dice que el comportamiento de sus discípulos debe reflejar a Dios mismo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. 6:35-36. Esa norma excede al noble sentimiento del versículo 31. Así que lo que ha de identificar el discípulo no es solamente ser diferente al mundo, sino ser semejante a Dios. La conducta revela el carácter de la persona. Lucas 6:39-45. Tarde o temprano, la palabra que uno dice delata en la clase de persona que es. ¿Dónde aprendió uno esas palabras? El estudiante tiende a imitar a su maestro. 6:40. Si es así, conviene escoger el mentor con bastante cuidado. El mundo está lleno de gente que quiere influenciar a sus discípulos. Sin embargo, el patrón del seguidor del Hijo del Hombre es Cristo mismo. Imita ese modelo, no habla hipocresía. Claro que es importante expresar la fe en voz alta. 46-49 Lucas. Jesús no está en contra de eso. Más bien se opone a lo que están diciendo la verdad, no la obedece. No hacen pensar 2 pasajes del Nuevo Testamento: si me amáis, guardáis mi mandamiento, Juan 14:15, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, Santiago 4:17.
Los que reciben las enseñanzas de Jesús y la obedecen no sufrirán las consecuencias del hombre que edificó una casa sobre la arena. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que lo digo? Con esta palabra Jesucristo nos lanza el reto de obedecer sus mandamientos si queremos llamarlos sus discípulos. Analizar su vida por un momento y piense si está desobedeciendo a alguno. Si es así, decida hoy mismo en esta oración corregirlo y obedecer a nuestro Padre Celestial. Padre eterno, misericordioso, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, para alabarte, glorificarte y honrarte. Que tu amor, tu presencia y tu misericordia siempre esté con nosotros. Que seas tú, Padre Celestial, ayudándonos. Que seas tú, mi Dios, guiándonos. No permitas, Señor, que nos desviemos ni a izquierda ni a la derecha. Te pedimos que tu amor y tu presencia siempre sea, Señor, nuestro camino. Que tu amor y tu presencia, Padre Celestial, siempre sea nuestra luz. Espíritu Santo, ayúdanos, Padre Celestial. Guíanos, Padre Celestial. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que tu palabra esté escrita como fuego, Padre Celestial. Oh Dios eterno, Señor, en nuestra mente. Que tu palabra, Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso, Señor, nos ayude. Que tu palabra, Padre Celestial, nos guíe. Que tu palabra, Padre Celestial, nos dé cada día más y más de ti. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu amor y tu misericordia nunca nos abandone. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.